Su nuera la abandonó en la inundación. Lo que hizo a sus 82 años dejó al mundo sin palabras. Cuando las aguas comenzaron a subir aquella tarde de tormenta, nadie imaginó que una anciana de 82 años, abandonada por su propia familia en medio del caos, tomaría una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de cientos de personas. Lo que hizo Beatriz González esa noche dejó al mundo entero sin palabras, y cuando descubras la verdad detrás de su historia, comprenderás por qué las redes sociales no dejaron de hablar de ella durante meses. Pero lo más impactante no fue lo que hizo durante la inundación, sino lo que encontró después, algo que su nuera jamás imaginó que existía. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. ¿Nos sigues desde México, España, Argentina? Nos encantaría saber de dónde nos ves, porque estas historias son para todos los que sabemos lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Ahora sí, continuemos con lo que sucedió, porque lo que pasó ese día les cambió la vida para siempre. La mañana había amanecido con un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Beatriz González se había levantado temprano como siempre, a las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas intentaban colarse entre las nubes grises que cubrían el pequeño pueblo de San Rafael. Sus manos arrugadas, marcadas por 82 años de vida y trabajo incansable, temblaban ligeramente mientras preparaba el café en la cocina de la casa donde había vivido durante más de 50 años, la misma casa donde había criado a su único hijo, Roberto, y donde ahora vivía con él su nuera Patricia y sus 2 nietos adolescentes. El aroma del café recién hecho llenó la pequeña cocina mientras Beatriz miraba por la ventana el jardín que tanto amaba. Las flores que había plantado con sus propias manos se mecían violentamente con el viento que había comenzado a soplar con fuerza inusual. Algo en el ambiente no se sentía bien. Llevaba suficientes años en este mundo como para saber cuándo la naturaleza estaba a punto de mostrar su lado más feroz. «Buenos días», mamá, saludó Roberto entrando a la cocina con cara de preocupación. Era un hombre de 55 años, de constitución fuerte pero con el peso de las responsabilidades marcado en su rostro. Trabajaba como contador en una empresa de la ciudad, a 2 horas de distancia, y cada día parecía más agotado que el anterior. «Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien?», preguntó Beatriz con esa voz suave que solo las madres tienen, una voz que transmitía calidez incluso en los días más fríos. «No mucho. Las noticias dicen que viene una tormenta fuerte. Están hablando de posibles evacuaciones en las zonas bajas del pueblo». Roberto tomó la taza de café que su madre le ofrecía, sus manos rodeando la cerámica caliente como buscando consuelo. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. San Rafael estaba construido en un valle, rodeado de montañas por 3 lados y con un río que lo atravesaba de norte a sur. Durante la época de lluvias, el río crecía considerablemente, pero nunca había representado un peligro real. Las autoridades habían construido diques y sistemas de drenaje que siempre habían funcionado. Pero algo en la mirada preocupada de su hijo le decía que esta vez era diferente. «¿Tan grave es?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No lo sé, mamá, pero dicen que en las montañas ha llovido sin parar durante 3 días. Los niveles del río están peligrosamente altos. El alcalde está considerando declarar estado de emergencia». En ese momento entró Patricia, la nuera de Beatriz, una mujer de 48 años de rostro afilado y mirada perpetuamente insatisfecha. Desde que se había casado con Roberto 25 años atrás, la relación entre suegra y nuera había sido tensa. Patricia venía de una familia acomodada de la ciudad y nunca había ocultado su desdén por la vida sencilla del pueblo y por la casa modesta donde vivían.
Había accedido a mudarse allí solo porque Roberto había heredado la propiedad y ellos no tenían el dinero suficiente para mantener 2 viviendas. ¿De qué hablan con esas caras tan serias?, preguntó Patricia con un tono que rozaba la irritación, como si cualquier conversación que no la incluyera desde el principio fuera una ofensa personal. De la tormenta, querida. Las noticias dicen que puede ser peligrosa, explicó Roberto. Patricia resopló con desdén mientras servía su propio café, agregándole 2 cucharadas de azúcar con movimientos bruscos que hacían tintinear la cuchara contra la cerámica. Siempre exageran con estas cosas. El año pasado dijeron lo mismo y no pasó absolutamente nada. Los medios solo quieren asustar a la gente, dijo con tono despectivo. Beatriz guardó silencio, como había aprendido a hacer durante todos estos años. Había descubierto que la mejor forma de mantener la paz en su propia casa era no contradecir a Patricia, no expresar opiniones que pudieran generar conflicto. Había tragado tantas palabras durante tantos años que a veces sentía que se le habían quedado atoradas en la garganta, formando un nudo que le oprimía el pecho. Las horas pasaron y la mañana dio paso al mediodía. La lluvia comenzó alrededor de las 11, primero como una llovizna suave, casi reconfortante, el tipo de lluvia que invita a quedarse en casa con una taza de té caliente y un buen libro. Pero para las 2 de la tarde, lo que había comenzado como una llovizna se había transformado en un aguacero torrencial. El cielo se había oscurecido tanto que parecía de noche, y el sonido de la lluvia golpeando el techo de tejas era ensordecedor. Roberto había encendido el televisor y todas las noticias hablaban de lo mismo. La tormenta del siglo, así la llamaban. Las imágenes mostraban ríos desbordados en pueblos vecinos, calles convertidas en torrentes furiosos, personas siendo evacuadas en botes de emergencia. El pánico comenzaba a extenderse. «Deberíamos irnos», dijo Roberto, levantándose del sofá con determinación. «Las autoridades están pidiendo que todas las familias en zonas de riesgo evacúen hacia los refugios en las partes altas». ¿Irnos? ¿A dónde?, preguntó Patricia, claramente molesta por la interrupción de su rutina. «A la escuela secundaria. Está en la colina, es el refugio oficial. Dicen que el río puede desbordarse en cualquier momento». «Roberto, no seas ridículo. Esta casa ha resistido 50 años de tormentas. No vamos a salir corriendo por un poco de lluvia». Patricia cruzó los brazos. Su postura era desafiante. «No es un poco de lluvia, Patricia. Es una emergencia real». La voz de Roberto subió de tono, algo poco usual en él. Beatriz observaba la discusión desde su sillón junto a la ventana, sus manos arrugadas entrelazadas sobre su regazo. Podía sentir la tensión creciendo en la habitación como una nube de tormenta dentro de su propia casa. Conocía esa dinámica demasiado bien. Después de tantos años, sabía exactamente cómo terminaría. «Está bien», dijo Patricia finalmente, con un suspiro exagerado. «Iremos. Pero más vale que esto no sea otra falsa alarma, porque no pienso pasar la noche en un refugio incómodo, sin ninguna necesidad». Roberto comenzó a organizar lo necesario. Documentos importantes, algo de ropa, comida no perecedera, agua embotellada. Los 2 adolescentes, Marcos y Daniela, bajaron de sus habitaciones con mochilas preparadas. Tenían 17 y 15 años respectivamente, y aunque estaban preocupados, también parecían verlo como una aventura inesperada. Beatriz también preparó una pequeña bolsa con sus cosas esenciales, sus medicamentos para la presión arterial, una fotografía de su difunto esposo Ernesto, su rosario de madera que había pertenecido a su madre, y el libro de recetas escritas a mano que contenía los secretos culinarios de 3 generaciones de su familia. Cuando estaban listos para salir, Patricia miró su reloj y soltó una maldición. «No puedo creerlo. Se me olvidó completamente. Tengo una cita con la estilista a las 5. La reservé hace 3 semanas y es imposible conseguir otra cita con ella», dijo,
llevándose las manos a la cabeza con dramatismo. «Patricia, estamos en medio de una evacuación de emergencia», dijo Roberto incrédulo. Lo sé, pero tú conoces a Gabriela. Es la mejor estilista de la región. Si cancelo ahora, no me dará otra cita hasta dentro de 2 meses. Además, su salón está en la parte alta de la ciudad, donde no hay ningún riesgo. Solo será 1 hora, máximo 2. No podemos perder tiempo con eso ahora. Entonces ve tú con los chicos al refugio. Yo voy a mi cita y los alcanzo después. El refugio estará abierto toda la noche. De todas formas, Patricia ya estaba tomando su bolso y sus llaves. Su decisión era inamovible. ¿Y mi mamá?, preguntó Roberto mirando a Beatriz. Hubo un silencio incómodo. Patricia miró a la anciana y luego a su esposo, y Beatriz pudo ver el cálculo frío desarrollándose detrás de esos ojos. «Roberto, tu auto solo tiene 5 plazas. Si yo voy con ustedes, no hay espacio para tu madre. Alguien tiene que quedarse o ir después de todas formas», dijo Patricia con una lógica que sonaba razonable, pero que escondía una intención cruel. «Entonces tú te quedas con mamá y yo llevo a los chicos», propuso Roberto. «No seas tonto. Sabes que no puedo conducir bajo la lluvia, me pone muy nerviosa. Además, tu madre puede esperar aquí tranquilamente hasta que yo regrese de mi cita. En 2 horas máximo estaré de vuelta y la llevaré al refugio. Para ese entonces, ustedes ya estarán instalados allá y podremos reencontrarnos». Beatriz vio el conflicto en el rostro de su hijo. Roberto miraba hacia afuera donde la lluvia caía con furia renovada, luego miraba a su madre, luego a su esposa. Beatriz conocía a su hijo, conocía su buen corazón, pero también conocía su debilidad. Nunca había sido capaz de enfrentarse realmente a Patricia. «Mamá, ¿estarás bien esperando aquí unas horas?», preguntó Roberto, su voz cargada de culpa. Beatriz sonrió. Esa sonrisa suave y comprensiva que había perfeccionado durante décadas de poner las necesidades de otros antes que las propias. «Estaré bien, hijo. Vayan ustedes. Lleven a los niños a un lugar seguro. Patricia volverá pronto por mí», dijo, aunque algo en su corazón le decía que las cosas no saldrían como planeaban. «¿Estás segura, abuela?», preguntó Daniela, la menor, acercándose a Beatriz con genuina preocupación. «Completamente segura, mi amor. Cuida de tu hermano y de tu papá. Nos veremos en el refugio». Beatriz besó la frente de su nieta, memorizando la sensación, porque algo inexplicable le decía que debía atesorar ese momento. Roberto se acercó y abrazó a su madre con fuerza. «Patricia volverá en 2 horas, mamá. Te lo prometo. Y si algo pasa, si el agua empieza a subir antes, llama a emergencias inmediatamente. ¿De acuerdo?». «De acuerdo, hijo. Vayan con cuidado». Y así, en medio de la tormenta más feroz que San Rafael había visto en décadas, Beatriz González se quedó sola en su casa. Vio desde la ventana cómo el auto de su hijo se alejaba por la calle que comenzaba a inundarse, las luces traseras desapareciendo entre la cortina de lluvia. Patricia se fue en su propio auto, momentos después, en dirección opuesta, hacia la zona alta donde estaba el salón de belleza. Beatriz se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo el agua comenzaba a acumularse en la calle con alarmante rapidez. El río, que normalmente fluía a 3 cuadras de distancia, ya no se veía como un curso de agua contenido, sino como una masa oscura y amenazante que se expandía en todas direcciones. Las primeras 2 horas pasaron con una lentitud angustiosa. Beatriz intentó mantener la calma, rezando su rosario mientras veía la televisión, donde las noticias se volvían cada vez más alarmantes. El gobernador había declarado estado de emergencia. Las autoridades pedían que nadie intentara salir a las calles. Los equipos de rescate estaban sobrepasados y el nivel del agua seguía subiendo. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, 2 horas después de que Patricia se había ido supuestamente a su cita, Beatriz intentó llamarla. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Intentó llamar a su hijo,
pero la llamada no entraba. Las líneas telefónicas estaban saturadas o dañadas por la tormenta. El agua ya llegaba a la acera frente a su casa. Beatriz podía ver cómo el nivel subía, centímetro a centímetro, inexorable como el paso del tiempo. Comenzó a sentir el miedo reptando por su espalda, instalándose en su pecho, oprimiendo su corazón que ya luchaba con el peso de los años. A las 8 de la tarde, el agua había alcanzado la puerta de entrada. Beatriz la había reforzado con toallas, pero sabía que era inútil. Cuando la corriente del agua presionara con suficiente fuerza, esa puerta cedería. Intentó llamar a emergencias, pero la línea estaba ocupada. Lo intentó una y otra vez, pero solo escuchaba la señal de ocupado o directamente no había tono. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Estaba sola, con 82 años, con las rodillas que le dolían cada vez que llovía, con la presión arterial que tenía que controlar con medicación diaria, y el agua seguía subiendo. ¿Dónde estaba Patricia? ¿Por qué no había vuelto? Lo que Beatriz no sabía en ese momento era que Patricia nunca había tenido intención de regresar. Cuando salió de la casa rumbo a su supuesta cita con la estilista, Patricia había conducido directamente al refugio en la colina donde estaban Roberto y los niños. La cita con la estilista había sido una mentira. Patricia simplemente no había querido lidiar con la molestia de tener que llevar a su suegra, de tener que ayudarla a subir escaleras, de tener que hacerse responsable de una anciana en medio de una emergencia. En el refugio, cuando Roberto la vio llegar sola, corrió hacia ella. «¿Dónde está mi madre?», preguntó, su voz llena de alarma. «Oh, cariño, lo siento mucho. Intenté volver, pero las calles están completamente inundadas. Es imposible pasar. Los equipos de rescate me dijeron que diera la vuelta, que era muy peligroso. Tu madre tendrá que esperar a que los profesionales lleguen a ella». Patricia había practicado esta mentira durante todo el trayecto. Su rostro mostraba una preocupación que no sentía. «Tengo que volver por ella». Roberto intentó salir corriendo, pero Patricia lo detuvo. «No seas irracional, Roberto. Si intentas ir ahora, solo conseguirás que ambos mueran. Los equipos de rescate están trabajando. Ellos llegarán a ella. Tienes que pensar en tus hijos. Ellos te necesitan aquí, vivo». Roberto se desplomó, sus manos cubriéndose el rostro mientras las lágrimas comenzaban a caer. Se sentía desgarrado entre su deber hacia su madre y su deber hacia sus hijos. Patricia lo abrazó, susurrándole palabras de falso consuelo, mientras en su mente ya calculaba cómo esta situación podría eventualmente beneficiarlos. Sin la anciana en casa, tendrían más espacio. Sin los gastos médicos de Beatriz, tendrían más dinero. Eran pensamientos crueles, inhumanos, pero Patricia llevaba años cultivando ese jardín oscuro en su corazón. Mientras tanto, en la casa que se inundaba rápidamente, Beatriz enfrentaba la realidad. Estaba completamente sola y nadie vendría a rescatarla a tiempo. El agua había comenzado a filtrarse bajo la puerta, formando charcos en el suelo de madera que tanto había cuidado durante todos estos años. El nivel subía y Beatriz sabía que tenía que tomar una decisión. Podía quedarse en la planta baja y arriesgarse a morir ahogada cuando el agua inevitablemente llenara toda la casa. O podía subir al segundo piso, ganar tiempo, aunque eso solo retrasaría lo inevitable si nadie venía a rescatarla. Pero había una tercera opción que comenzó a formarse en su mente mientras miraba por la ventana hacia la calle transformada en río furioso. En la casa de al lado, separada de la suya por apenas 3 metros, vivía la familia Ruiz. Conocía a esas personas desde hacía más de 20 años. Sabía que también debían haber evacuado porque el hijo mayor de esa familia trabajaba para la municipalidad y siempre estaba bien informado sobre emergencias. Pero lo que muchos no sabían era que los Ruiz habían construido un pequeño refugio en su ático
un espacio elevado y seguro que habían diseñado específicamente para emergencias después de que una inundación menor los había tomado desprevenidos años atrás. Beatriz sabía esto porque la señora Ruiz, Carmela, había sido su mejor amiga hasta que falleció 2 años atrás. Carmela le había mostrado ese refugio con orgullo. Le había dicho que si alguna vez había una emergencia y ellos no estaban, Beatriz podía usarlo. Le había dado incluso una copia de la llave de la puerta lateral de su casa, por si acaso, había dicho Carmela con esa sonrisa cálida que caracterizaba a las verdaderas amigas. Beatriz aún tenía esa llave. Estaba en su llavero, junto a las llaves de su propia casa y del pequeño cofre donde guardaba sus joyas y documentos importantes. Pero había un problema enorme. Para llegar a la casa de los Ruiz, tendría que cruzar esos 3 metros que ahora eran un torrente furioso de agua marrón y peligrosa, con corrientes que podían arrastrar a una persona joven y fuerte, mucho menos a una anciana de 82 años. El agua dentro de la casa ya le llegaba a las pantorrillas. Beatriz sintió su frialdad penetrante, traspasando sus pantalones, calando sus huesos viejos. Sabía que si se quedaba allí, moriría. Ya no era cuestión de si el agua seguiría subiendo, sino de cuánto tiempo le quedaba. Con manos temblorosas, pero con una determinación que no sabía que aún poseía, Beatriz comenzó a prepararse. Primero, subió al segundo piso de su casa, a su habitación. Allí, desde la ventana, evaluó la distancia hasta la casa de los Ruiz. La ventana del segundo piso de los Ruiz estaba cerrada, pero Beatriz recordaba que esa ventana tenía un picaporte viejo que se abría fácilmente desde afuera si sabías el truco, algo que Carmela le había mostrado una vez cuando se había quedado sin llaves. Pero, ¿cómo cruzaría? El agua en la calle ya era un río furioso que arrastraba basura, ramas de árboles, incluso muebles que habían salido flotando de otras casas. Beatriz miró a su alrededor, buscando una solución, y sus ojos se posaron en algo que había permanecido en su garaje durante años. La vieja escalera extensible que había pertenecido a su esposo Ernesto. Ernesto había sido un hombre habilidoso, siempre reparando cosas en la casa, siempre preparado con las herramientas adecuadas. Esa escalera de aluminio podía extenderse hasta 6 metros de longitud. Ernesto la había usado para limpiar las canaletas del techo, para podar los árboles altos del jardín. Después de su muerte, Beatriz había guardado todas sus herramientas con cuidado, incapaz de deshacerse de ellas porque cada una contenía un recuerdo de su amado esposo. El garaje estaba en la planta baja y ya estaba inundado. Beatriz tendría que bajar, enfrentar el agua que seguía subiendo, localizar la escalera y de alguna manera subirla hasta el segundo piso. Para una mujer de 82 años con artritis en las rodillas y las manos, esto parecía una tarea imposible. Pero la alternativa era rendirse y morir, y Beatriz González no había sobrevivido 82 años de vida, incluyendo la pérdida de sus padres, la muerte de su esposo, años de trabajo duro y sacrificio, para rendirse ahora. Bajó las escaleras con cuidado, aferrándose al pasamanos. El agua en la planta baja ya le llegaba a las rodillas. Cada paso era una lucha contra la corriente que presionaba sus piernas, tratando de desequilibrarla. Su corazón latía con fuerza en su pecho, tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, pero siguió adelante. La puerta del garaje estaba entreabierta, empujada por la presión del agua. Beatriz entró, usando la luz de su teléfono móvil, que milagrosamente aún tenía batería. El agua aquí era más profunda, llegándole casi a la cintura. Sintió el frío penetrante calando sus huesos, sus piernas amenazando con ceder bajo ella. Pero allí estaba, apoyada contra la pared del fondo, la escalera de Ernesto. Arrastrando la escalera a través del agua, requirió de cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo envejecido. El aluminio era resbaladizo, pesado, difícil de maniobrar. Sus manos artríticas apenas podían mantener el agarre.
Tropezó 2 veces, casi cayendo completamente al agua, su corazón amenazando con estallar del esfuerzo. Pero cada vez se levantaba, se aferraba nuevamente a la escalera y seguía adelante. «Por favor, Ernesto, ayúdame», susurró al aire, como si su difunto esposo pudiera de alguna manera guiar sus manos cansadas. Y de alguna forma, lo logró. Sacó la escalera del garaje, la arrastró a través de la sala inundada donde flotaban fotografías familiares desprendidas de las paredes, donde los muebles que habían acompañado décadas de vida familiar ahora se mecían como fantasmas en el agua turbia. Subió la escalera por los peldaños, un escalón a la vez, deteniéndose cada 3 pasos para recuperar el aliento, su pecho ardiendo, sus piernas temblando, pero sin rendirse jamás. Cuando finalmente logró llevar la escalera al segundo piso, se desplomó en el suelo durante varios minutos, jadeando, sintiendo cada uno de sus 82 años pesando sobre ella como una montaña. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, lágrimas de agotamiento, de miedo, de rabia por haber sido abandonada, pero también lágrimas de determinación porque todavía no había terminado. Después de recuperar algo de fuerza, Beatriz se acercó a la ventana que daba hacia la casa de los Ruiz. El agua en la calle seguía subiendo. Ya casi alcanzaba el primer piso de ambas casas. La corriente era feroz, arrastrando escombros de todo tipo. Lo que estaba a punto de hacer era absolutamente peligroso, rayando en lo suicida, pero quedarse era muerte segura. Abrió la ventana de su habitación, sintiendo la lluvia golpeando su rostro, el viento aullando como una bestia hambrienta. Comenzó a extender la escalera, empujándola hacia afuera, apuntando hacia la ventana del segundo piso de la casa de los Ruiz. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. El viento amenazaba con arrancarle la escalera de las manos. La escalera se balanceaba peligrosamente en el aire, cada movimiento haciéndola oscilar sobre el abismo de agua furiosa debajo. Finalmente, después de varios intentos angustiosos, donde casi pierde el control de la escalera, logró apoyar el extremo opuesto en el alféizar de la ventana de los Ruiz. La escalera ahora formaba un puente precario, suspendido sobre 3 metros de agua torrentosa, balanceándose con cada ráfaga de viento. No estaba asegurada en ninguno de los 2 extremos, simplemente apoyada. Un paso en falso y caería al agua junto con la escalera. Beatriz miró ese puente improvisado y sintió el terror apoderarse de ella. ¿Cómo podría cruzar eso? Una mujer de 82 años, con rodillas artríticas, sin equilibrio perfecto, en medio de una tormenta que rugía como 1000 demonios. Era imposible, era una locura, pero quedarse era morir. Y Beatriz aún no estaba lista para morir. Se quitó los zapatos porque pensó que tendría mejor agarre descalza. Metió su teléfono en el bolsillo de su pantalón, se aseguró de que llevaba las llaves en el otro bolsillo. Respiró profundo 3 veces, rezando una oración que su madre le había enseñado cuando era niña, una oración para pedir protección en momentos de peligro. Y entonces, con un valor que nunca supo que poseía, Beatriz González se subió a esa escalera improvisada. El primer paso fue el más aterrador. La escalera se movió bajo su peso, balanceándose ligeramente. Beatriz se aferró con ambas manos a los lados, sus nudillos blancos por la fuerza del agarre. No miró hacia abajo. No miró el agua furiosa que rugía 3 metros por debajo de ella. Miró solo hacia adelante, hacia la ventana de la casa de los Ruiz que era su salvación. Paso a paso, peldaño a peldaño, Beatriz avanzó. El viento azotaba su cuerpo, tirando de su ropa, tratando de arrancarla de su precario puente. La lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver. Sus manos resbalaban en el aluminio mojado, sus pies descalzos buscaban apoyo en cada peldaño, temblando por el frío y el miedo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que estallaría. A mitad de camino, una ráfaga de viento especialmente fuerte sacudió la escalera violentamente.
Beatriz sintió como si el mundo entero se inclinara, como si la gravedad misma tratara de arrancarla y lanzarla al abismo acuático debajo. Gritó, un grito que se perdió en el rugido de la tormenta y se aferró a la escalera con cada fibra de su ser. La escalera se estabilizó después de unos segundos eternos, pero Beatriz se quedó allí, paralizada, incapaz de moverse, sintiendo que su cuerpo viejo y cansado simplemente no podía continuar. En ese momento de desesperación absoluta, en ese instante donde la muerte parecía no solo probable sino inevitable, algo extraordinario sucedió en la mente de Beatriz. Recordó algo que su esposo Ernesto le había dicho muchos años atrás, cuando ella enfrentaba una decisión difícil y sentía que no tenía la fuerza para seguir adelante. Beatriz, amor mío, le había dicho Ernesto con esa voz profunda y tranquilizadora que ella tanto amaba. La fuerza no se trata de no tener miedo. La fuerza es sentir el miedo, reconocerlo y aún así seguir adelante. Eres más fuerte de lo que crees, mucho más fuerte. Con esas palabras resonando en su mente, Beatriz abrió los ojos que había cerrado en su pánico. Respiró profundo, ignorando la lluvia que le golpeaba el rostro, ignorando el viento que aullaba en sus oídos. Y continuó. Peldaño a peldaño, centímetro a centímetro, Beatriz González cruzó ese puente de aluminio suspendido sobre el caos. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo 2 o 3 minutos, su mano alcanzó el alféizar de la ventana de los Ruiz. Con el último vestigio de fuerza que le quedaba, Beatriz se impulsó hacia la ventana, prácticamente cayendo del otro lado, aterrizando en el piso de madera de la habitación de huéspedes de la casa de los Ruiz. La escalera, liberada de su peso, se balanceó violentamente por un momento antes de caer al agua rugiente debajo, desapareciendo en la oscuridad tormentosa. Beatriz yacía en el suelo, jadeando, temblando, empapada hasta los huesos, sintiendo cada músculo de su cuerpo gritar de agonía. Pero estaba viva. Había cruzado. Lo había logrado. Se permitió llorar entonces, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, lágrimas que eran mezcla de alivio, de agotamiento, de la realización completa de lo que acababa de hacer y lo cerca que había estado de la muerte. Lloró también por la traición de Patricia, por la debilidad de su hijo que había permitido que lo abandonaran, por la crueldad de la vida que ponía a una anciana de 82 años en una situación tan desesperada. Pero eventualmente, las lágrimas se detuvieron. Beatriz se levantó del suelo, sus rodillas protestando, su espalda doliendo, pero viva y entera. Se secó el rostro con sus manos temblorosas y comenzó a explorar la casa de los Ruiz. La casa estaba a oscuras. La electricidad había fallado evidentemente. Beatriz usó la luz de su teléfono para orientarse. Conocía bien esta casa, había estado aquí innumerables veces cuando Carmela vivía. Subió al ático donde sabía que estaba el refugio que su amiga le había mostrado. El refugio era exactamente como lo recordaba. Un espacio pequeño pero seguro, con suministros de emergencia, agua embotellada, mantas, una radio de baterías, incluso algunas barras energéticas. Carmela había sido una mujer previsora, siempre preparada. Beatriz sintió una oleada de gratitud hacia su amiga fallecida, como si Carmela la estuviera cuidando incluso desde más allá de la muerte. Se cambió de ropa con ropa seca que encontró en el refugio, se envolvió en mantas y finalmente se permitió descansar. Encendió la radio de baterías y escuchó las noticias. La situación era catastrófica. San Rafael estaba experimentando la peor inundación en su historia. Había docenas de personas desaparecidas, familias enteras atrapadas en sus casas, equipos de rescate trabajando sin descanso, pero sobrepasados por la magnitud del desastre. Beatriz intentó llamar nuevamente a su hijo, pero las líneas seguían sin funcionar. Envió un mensaje de texto, esperando que eventualmente se enviara cuando hubiera señal.
Estoy bien. Estoy segura. Los amo. Esa noche fue larga y aterradora. El rugido del agua, el aullido del viento, los crujidos de casas y estructuras colapsando en alguna parte del pueblo. Beatriz rezó por todos los que estaban afuera enfrentando la tormenta, por los equipos de rescate arriesgando sus vidas, por las familias separadas sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos. Pero sobre todo, en la soledad de ese refugio, Beatriz tuvo tiempo de pensar. Pensar en su vida, en las decisiones que había tomado, en los años que había pasado siendo complaciente, tragándose palabras, aceptando desprecios, viviendo en una casa donde no era realmente bienvenida. Pensar en cómo su propia nuera la había abandonado deliberadamente a una muerte casi segura. Y en esa larga noche oscura, mientras la tormenta rugía afuera, algo cambió dentro de Beatriz González. Algo profundo y fundamental. Había cruzado un puente suspendido sobre la muerte misma. Había encontrado dentro de sí una fuerza que no sabía que existía. Y esa fuerza no se iba a apagar simplemente porque la tormenta terminara. Amaneció finalmente. La lluvia había cesado, aunque el cielo seguía gris y amenazante. Desde la ventana del ático, Beatriz pudo ver la devastación. Su pueblo, su querido San Rafael, estaba sumergido bajo metros de agua turbia. Solo los segundos pisos y tejados de las casas sobresalían del agua como islas solitarias en un mar marrón. Árboles arrancados de raíz flotaban como gigantes caídos. Autos volteados emergían parcialmente del agua. La destrucción era total, pero también vio esperanza. Helicópteros volando sobre el pueblo, botes de rescate navegando por las calles convertidas en ríos, equipos de emergencia trabajando incansablemente. La humanidad en su mejor momento, personas arriesgando sus vidas para salvar a extraños. Beatriz colgó una sábana blanca de la ventana del ático, la señal universal de que alguien necesitaba ayuda, y esperó. No tuvo que esperar mucho. Alrededor de media mañana, un helicóptero de la Guardia Nacional pasó volando cerca y vio su señal. Media hora después, un bote de rescate con 3 hombres jóvenes uniformados se acercó a la casa de los Ruiz. «Señora, ¿está herida?», gritó uno de ellos desde el bote. «Estoy bien, pero necesito salir de aquí», respondió Beatriz desde la ventana. «Vamos a acercarnos. Quédese donde está». Los rescatistas posicionaron el bote debajo de la ventana del ático. Era una operación delicada, pero estos hombres estaban entrenados y eran expertos. Con cuerdas y arneses, ayudaron a Beatriz a descender cuidadosamente desde la ventana hasta el bote. Fueron gentiles, respetuosos, tratándola con la dignidad que merecía. «Señora, es usted increíblemente valiente», dijo uno de los rescatistas, un joven de no más de 30 años con ojos bondadosos. «¿Cómo logró llegar hasta aquí?» «Es una larga historia, hijo», respondió Beatriz con una pequeña sonrisa. «Una muy larga historia». El bote la llevó al refugio en la colina donde estaban todos los evacuados. El edificio de la escuela secundaria estaba lleno de gente, familias sentadas en el suelo sobre mantas, niños llorando, adultos con rostros de shock y agotamiento. Voluntarios distribuían comida y agua. Había un área médica improvisada donde doctores y enfermeras atendían a los heridos y enfermos. Beatriz entró al refugio, sus ropas aún húmedas aunque había tratado de secarse lo mejor posible, su cabello blanco despeinado, su rostro marcado por la exhaustión, pero sus ojos brillando con una fuerza nueva. Y entonces lo vio, su hijo Roberto, sentado en un rincón con sus hijos, su rostro descompuesto por la preocupación y el dolor. «¡Mamá!». El grito de Roberto resonó por todo el refugio. Se levantó de un salto y corrió hacia ella, sus hijos siguiéndolo. Los 3 rodearon a Beatriz en un abrazo desesperado, llorando, repitiendo su nombre una y otra vez. «Pensé que te había perdido», sollozaba Roberto.
Pensé que moriste. No podía ir por ti. Las calles estaban imposibles, los rescatistas no me dejaban intentarlo, y pensé que te había perdido para siempre. Estoy aquí, hijo. Estoy bien. Beatriz abrazaba a su hijo y a sus nietos, sintiendo su calidez, su amor genuino. ¿Cómo lo hiciste, abuela?, preguntó Daniela, mirándola con una mezcla de asombro y admiración. ¿Cómo sobreviviste? Les contaré todo, mis amores. Pero primero, hay algo que necesito hacer. Beatriz se separó del abrazo y miró a su alrededor hasta que la vio. Patricia, sentada sola en otro rincón del refugio, mirando la escena del reencuentro, con una expresión que trataba de parecer aliviada, pero que no ocultaba completamente el shock de ver a Beatriz viva. Beatriz caminó hacia ella, cada paso firme, a pesar del cansancio que sentía. Roberto y los niños la siguieron, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo que algo importante estaba a punto de ocurrir. Patricia, dijo Beatriz, su voz clara y firme, sin el tono suave y complaciente que había usado durante tantos años. Beatriz, gracias a Dios estás bien. Traté de volver por ti, pero las calles estaban imposibles. No pude. Patricia comenzó a tejer su mentira, pero Beatriz la interrumpió. No mientas, dijo Beatriz, simplemente. No a mí, no ahora. Ambas sabemos la verdad. Nunca tuviste intención de volver por mí. Me dejaste allí para morir. El refugio entero pareció quedar en silencio. Las personas cercanas habían dejado de hablar, escuchando. Roberto miraba de su madre a su esposa, la confusión transformándose lentamente en comprensión horrorizada. Yo no sé de qué hablas. Patricia intentó mantener su fachada, pero su voz temblaba. ¿Dónde está tu cita con la estilista Patricia? Con Gabriela, la mejor estilista de la región. Llama al salón ahora mismo y pregúntale si estuviste allí anoche. La voz de Beatriz era tranquila pero implacable. Patricia palideció. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Mamá, ¿qué estás diciendo? Roberto miraba a su esposa comenzando a entender. Tu esposa nunca tuvo una cita con ninguna estilista, Roberto. Esa fue su excusa para no tener que cargar con la molestia de llevar a tu madre. Me abandonó allí, sabiendo perfectamente que no podría salir sola, esperando probablemente que la naturaleza hiciera su trabajo sucio. Cada palabra de Beatriz caía como una piedra en agua tranquila, creando ondas que se expandían. Patricia, dime que no es cierto. La voz de Roberto era apenas un susurro. Dime que no hiciste eso. Patricia finalmente se derrumbó bajo el peso de las miradas acusadoras de su esposo, sus hijos y todos los que escuchaban. Estaba ocupada, estaba cansada, siempre tengo que hacerme cargo de todo, gritó defensivamente. No pensé que fuera tan grave. Los rescatistas dijeron que llegarían a todos. No pensaste que realmente me dejarías morir, completó Beatriz. Oh, sí lo pensaste y simplemente no te importó. Daniela comenzó a llorar. Marcos miraba a su madre con una expresión de decepción y disgusto que nunca había mostrado antes. Roberto simplemente se alejó de Patricia, como si su mera presencia fuera tóxica. Viviré, dijo Beatriz entonces, su voz volviéndose más suave pero no menos firme. Sobreviviré a esto como he sobrevivido a todo lo demás en mi vida. Pero no volveré a vivir en una casa donde no soy querida. No volveré a pasar mis días tragándome palabras y aceptando desprecios. No después de esto. Mamá, por favor, comenzó Roberto, pero Beatriz levantó una mano. No te preocupes, hijo. No te estoy culpando a ti. Pero las cosas tienen que cambiar. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué quiero hacer con el resto de mi vida. Sin embargo, de largo o corto que sea, Beatriz miró directamente a Patricia. Y tú necesitas mirar muy profundamente dentro de ti misma y preguntarte qué tipo de persona quieres ser. En los días siguientes, mientras San Rafael comenzaba lentamente el proceso de recuperación y reconstrucción, la historia de Beatriz se extendió.
Los rescatistas habían hablado de la anciana valiente que había sobrevivido sola durante la peor tormenta en la historia del pueblo. Pero cuando los detalles completos salieron a la luz, cuando la gente supo cómo había cruzado una escalera suspendida sobre aguas torrentosas a sus 82 años, la historia explotó. Los medios locales la buscaron, luego los medios regionales y finalmente los nacionales e internacionales. La historia de Beatriz González, la abuela de 82 años que había sido abandonada por su familia, pero que había encontrado dentro de sí misma el coraje para salvarse, tocó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Periodistas querían entrevistarla, programas de televisión la invitaban, las redes sociales estallaron con su historia. Abuela Beatriz se convirtió en tendencia mundial. Miles de personas compartían mensajes de admiración, de respeto, de solidaridad. Pero la parte más sorprendente de toda esta historia aún estaba por revelarse. Una semana después de la inundación, cuando las aguas finalmente habían bajado lo suficiente para que las personas pudieran regresar a evaluar los daños en sus casas, Roberto fue a ver qué quedaba de la casa familiar. Beatriz lo acompañó, queriendo ver con sus propios ojos el lugar que había sido su hogar durante tantos años. La devastación era completa. El primer piso estaba completamente destruido. Muebles arruinados, paredes con marcas de agua hasta el techo, fotografías perdidas, recuerdos de toda una vida convertidos en escombros. Roberto caminaba por los restos de su hogar con lágrimas en los ojos, la pérdida material sumándose al peso emocional de todo lo que había pasado. Beatriz fue directamente a su habitación en el segundo piso, que aunque húmeda y dañada, había sobrevivido mejor que la planta baja. Había algo específico que necesitaba recuperar. En su armario, detrás de cajas de ropa vieja y mantas que ya no usaba, había un cofre de madera que había pertenecido a su madre. Beatriz nunca le había dicho a nadie sobre ese cofre, ni siquiera a Roberto. Era su secreto, guardado durante décadas. El cofre estaba húmedo pero intacto. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había documentos cuidadosamente preservados en bolsas plásticas selladas, joyas antiguas que habían sido de su abuela, y algo más, una libreta bancaria y documentos de inversión. Roberto, que había subido tras ella, la vio sacar el cofre. «¿Qué es eso, mamá?» Beatriz sacó los documentos y se los mostró a su hijo. Los ojos de Roberto se agrandaron mientras leía, su rostro transformándose de confusión a absoluto shock. «Mamá, estos documentos, esto dice que tienes. ¿Esto no puede ser correcto?» Su voz era apenas un susurro. «Es correcto, hijo», confirmó Beatriz con calma. Los documentos mostraban que Beatriz González, la anciana humilde que había vivido silenciosamente en su modesta casa durante décadas, tenía inversiones y ahorros por un valor de más de $4 millones. ¿Pero cómo? ¿De dónde? Roberto no podía completar sus frases. El shock era demasiado grande. Beatriz se sentó en el borde de su cama dañada por el agua y comenzó a explicar. «Tu padre y yo, hijo, nunca fuimos ricos, pero siempre fuimos ahorradores. Cada centavo que podíamos, lo guardábamos. Cuando tu padre trabajaba en la fábrica, antes de que tú nacieras, recibió una compensación grande por un accidente laboral. En lugar de gastarla, la invertimos. Durante 40 años, esa inversión creció. Cuando tu padre heredó la casa de sus padres y la vendimos, ese dinero también lo invertimos. Nunca tocamos ese dinero. Lo dejamos crecer, pensando que algún día lo necesitarías o que necesitaríamos pagar alguna emergencia médica costosa en nuestra vejez. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? Al principio, no había necesidad. Tu padre y yo teníamos suficiente para vivir con sus pensiones y mis pequeños trabajos. Y después de que tu padre murió y tú te casaste con Patricia, vi cómo ella cambiaba cuando había dinero involucrado. Vi cómo se volvía codiciosa, ambiciosa, diferente,
y decidí no decir nada. Quería ver cómo me trataban, no por lo que pudiera darles, sino por quién era yo. Roberto se derrumbó al lado de su madre, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mamá, lo siento tanto. Siento haberte abandonado. Siento no haber sido más fuerte. Siento que hayas tenido que vivir así, sin decir nada, aguantando todo. Su voz se quebraba con cada palabra. Beatriz abrazó a su hijo. El hombre que había salido de su vientre 55 años atrás. El niño que había criado con todo su amor. El hombre que la amaba pero que había sido débil cuando más lo necesitaba. Estás perdonado, hijo, pero las cosas deben cambiar. No volveré a vivir como antes. Y tú también necesitas tomar decisiones sobre tu vida, sobre qué tipo de matrimonio quieres tener, sobre qué valores quieres que tus hijos vean en su hogar. La noticia sobre la fortuna de Beatriz se sumó a su ya viral historia. Los medios ahora tenían un ángulo aún más dramático. La anciana millonaria que había sido abandonada por una nuera que no sabía sobre su fortuna. Una nuera que había jugado su vida por ganar más espacio en una casa, sin saber que estaba rechazando una herencia masiva. Patricia, cuando se enteró, intentó acercarse a Beatriz, súbitamente llena de disculpas y arrepentimiento. Pero Beatriz fue clara y firme. No quiero tu arrepentimiento ahora que sabes sobre el dinero, Patricia. Si hubieras venido a disculparte antes, cuando creías que yo no tenía nada que ofrecerte excepto mi presencia, tal vez habría sido diferente. Pero ahora sé exactamente qué valor le das a las personas, y no es mucho. La relación entre Roberto y Patricia nunca se recuperó completamente. El matrimonio no terminó inmediatamente, pero la confianza estaba rota más allá de cualquier reparación. Los niños, especialmente Daniela, desarrollaron un nuevo respeto y amor por su abuela, pasando mucho más tiempo con ella, queriendo escuchar sus historias, aprender de su sabiduría. Beatriz usó parte de su fortuna para ayudar a reconstruir San Rafael. Donó generosamente a las familias que habían perdido todo en la inundación. Financió la construcción de un nuevo sistema de alerta temprana y refugios de emergencia mejor equipados. Se convirtió en una heroína local, no solo por su valentía durante la tormenta, sino por su generosidad después. También compró una hermosa casa pequeña para ella sola, en una parte alta y segura del pueblo reconstruido. Una casa con un jardín donde podía plantar las flores que amaba, con una cocina donde preparaba las recetas de su madre, con una habitación de huéspedes donde sus nietos podían quedarse cada vez que quisieran. Pero lo más importante, Beatriz encontró algo que había perdido durante todos esos años de vivir en silencio y de aceptar menos de lo que merecía. Encontró su voz. Se convirtió en una activista para los derechos de los ancianos, hablando en conferencias sobre el abuso de personas mayores, sobre la importancia de la dignidad en la vejez, sobre cómo la edad no significa debilidad o inutilidad. Su historia inspiró a miles de personas mayores alrededor del mundo a no aceptar ser tratados como cargas, a mantener su independencia, a valorarse a sí mismos. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller. Las ganancias fueron donadas a organizaciones que ayudaban a ancianos en situaciones de vulnerabilidad. Dio innumerables entrevistas donde compartía no solo la historia de la inundación, sino las lecciones más profundas que había aprendido. Que nunca es demasiado tarde para encontrar tu fuerza, que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en quién es, que el amor real se demuestra en las acciones y no solo en las palabras. 6 meses después de la inundación, hubo una ceremonia especial en San Rafael. El alcalde y el gobernador estuvieron presentes, junto con cientos de residentes del pueblo. Le otorgaron a Beatriz González la medalla al valor civil, el reconocimiento más alto que la región podía dar. Cuando Beatriz subió al podio para dar un discurso de agradecimiento, miró a la multitud que la aplaudía con admiración. Vio a su hijo Roberto,
quien había comenzado terapia para trabajar en sus propios problemas y fortalecer su carácter. Vio a sus nietos, Marcos y Daniela, mirándola con ojos brillantes de orgullo. Incluso vio a Patricia en la parte de atrás, su rostro mostrando una mezcla compleja de emociones que probablemente ella misma no entendía completamente. Gracias a todos por este honor, comenzó Beatriz. Su voz amplificada por los altavoces, pero no necesitando realmente la amplificación porque hablaba con una claridad y fuerza que nacía desde lo más profundo de su ser. Pero quiero que sepan que no hice nada especial, simplemente me negué a morir. Hubo risas y aplausos. Durante 82 años viví mi vida de cierta manera. Fui complaciente, silenciosa, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las mías. Y está bien hacer eso hasta cierto punto. El amor y el sacrificio son partes importantes de cualquier vida bien vivida. Pero en algún momento perdí el balance. Me olvidé de que mi vida también tenía valor, que mis necesidades también importaban, que merecía respeto y dignidad. La multitud escuchaba en silencio absoluto. Aquella noche en la tormenta, cuando crucé esa escalera suspendida sobre el agua, no solo crucé 3 metros de distancia entre 2 casas, crucé un abismo mucho más grande, el abismo entre quien yo había sido y quien estaba destinada a ser. Y quiero que todos ustedes, especialmente las mujeres de mi edad, sepan esto. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu fuerza. Nunca es demasiado tarde para decidir que mereces más. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Las lágrimas corrían por los rostros de muchos en la audiencia. La tormenta me quitó mi casa, mis posesiones materiales, pero me dio algo mucho más valioso, me dio de vuelta a mí misma. Y eso es algo que ninguna inundación puede arrebatar. El aplauso fue ensordecedor. Las personas se pusieron de pie, algunos llorando abiertamente, todos conmovidos por las palabras de esta extraordinaria mujer que había transformado la tragedia en triunfo, que había encontrado luz en la oscuridad más profunda. Después de la ceremonia, una joven periodista se acercó a Beatriz para una última pregunta. Señora González, si pudiera regresar en el tiempo a aquella tarde antes de la tormenta, sabiendo todo lo que sabe ahora, ¿qué haría diferente? Beatriz pensó por un momento, sus ojos mirando hacia un punto distante, como si pudiera ver a través del tiempo mismo. No cambiaría nada, respondió finalmente, porque si no hubiera pasado por esa experiencia, nunca habría descubierto de qué estaba hecha realmente. A veces necesitamos ser puestos en situaciones imposibles para descubrir que somos capaces de cosas imposibles. Esa noche descubrí que puedo cruzar abismos, que puedo sobrevivir tempestades, que puedo encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Y eso vale más que cualquier comodidad que pudiera haber tenido de otro modo. ¿Y su nuera? ¿La ha perdonado? Perdonar no significa olvidar o permitir que el abuso continúe, dijo Beatriz sabiamente. He hecho las paces con lo que pasó. Entiendo que Patricia tiene sus propios demonios que enfrentar. Pero también he aprendido a poner límites, a protegerme, a no permitir que nadie me trate como si fuera menos que humana. El perdón y el autocuidado pueden coexistir. Pasaron los años. Beatriz vivió para ver a sus nietos graduarse de la universidad. Vio a Daniela convertirse en trabajadora social, inspirada por la fortaleza de su abuela, dedicándose a ayudar a personas mayores en situaciones de vulnerabilidad. Vio a Marcos convertirse en ingeniero y diseñar sistemas de prevención de inundaciones que salvaron vidas en múltiples comunidades. Roberto eventualmente se separó de Patricia. No fue un proceso fácil ni rápido, pero con terapia y el apoyo de su madre, encontró la fuerza para poner fin a un matrimonio que se había vuelto tóxico. Aprendió a ser el hombre que siempre debió ser, fuerte pero gentil, firme pero compasivo. En cuanto a Patricia, la última vez que alguien supo de ella, se había mudado a otra ciudad. Algunos decían que había intentado reconstruir su vida, que había empezado su propia terapia.
Otros decían que seguía siendo la misma persona egoísta y amargada. La verdad probablemente estaba en algún punto intermedio. Las personas rara vez cambian completamente, pero a veces las experiencias extremas pueden plantar semillas de cambio que toman años en germinar. Beatriz vivió hasta los 93 años. Murió pacíficamente en su sueño, en su propia casa, rodeada de amor y respeto. Su funeral fue uno de los más grandes que San Rafael había visto, con cientos de personas viniendo a presentar sus respetos a la mujer que se había convertido en un símbolo de resiliencia y dignidad. Pero su legado continuó mucho más allá de su muerte. La fundación que había establecido siguió ayudando a personas mayores vulnerables. Su libro continuó inspirando a nuevas generaciones. Su historia se contaba en escuelas como un ejemplo de coraje y autodeterminación. Y en una pequeña placa en el Parque Central de San Rafael, reconstruido después de la inundación, hay una inscripción que lee: en memoria de Beatriz González, 1943 hasta 2036, quien nos enseñó que la fuerza no tiene edad, que el valor viene de dentro y que nunca es demasiado tarde para cruzar el abismo hacia nuestro verdadero yo. Que su ejemplo ilumine nuestro camino para siempre. Pero quizás el tributo más hermoso vino de su nieta Daniela, quien en el funeral compartió estas palabras: mi abuela me enseñó que la vida no se trata de los golpes que recibimos, sino de cómo elegimos levantarnos después de ellos. Esa noche en la tormenta, cuando tenía todas las razones del mundo para rendirse, para sentarse y esperar el final, eligió luchar, eligió vivir, y no solo sobrevivió, prosperó. Nos mostró a todos que el final de una historia es también el comienzo de otra, que la vejez no es el final del valor, sino posiblemente su expresión más pura, destilada por años de experiencia y sabiduría. Cada vez que enfrento algo difícil, cada vez que siento que no puedo continuar, pienso en mi abuela cruzando esa escalera en medio de la tormenta. Si ella pudo hacer eso a sus 82 años, con rodillas artríticas y manos temblorosas, entonces yo puedo enfrentar cualquier cosa que la vida me presente. Y esa, creo, es la verdadera lección de su vida, que todos llevamos dentro una fuerza que no conocemos hasta que la necesitamos. Que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirnos en quien estábamos destinados a ser. Que el amor real se muestra en acciones, no en palabras vacías. Y que la dignidad, el respeto propio y el valor no son regalos que otros nos dan, sino tesoros que descubrimos dentro de nosotros mismos. Gracias, abuela, por enseñarnos a cruzar nuestros propios abismos, por mostrarnos que las tormentas de la vida, por devastadoras que sean, también pueden ser oportunidades para descubrir de qué estamos realmente hechos. Tu legado vive en cada persona que se niega a ser víctima, que elige luchar, que decide que merece más. Y eso, abuela, es inmortalidad verdadera. Las palabras de Daniela resonaron a través del tiempo, llevadas por el viento como semillas que encontrarían tierra fértil en corazones necesitados de esperanza. La historia de Beatriz González se convirtió en algo más grande que la mujer misma. Se convirtió en un símbolo, en una luz guía para todos aquellos que enfrentan sus propias tormentas. Años después, cuando periodistas e historiadores escribieron sobre los eventos de aquella terrible inundación que había devastado San Rafael, siempre incluían la historia de Beatriz. Pero no era solo una historia de supervivencia física, era una historia sobre la supervivencia del espíritu humano, sobre la capacidad innata que todos tenemos para trascender nuestras circunstancias, sin importar cuán terribles sean. En las escuelas, los maestros usaban su historia para enseñar lecciones sobre resiliencia, sobre justicia, sobre la importancia de tratar a todos con dignidad, sin importar su edad o aparente vulnerabilidad.
En las universidades se convirtió en un caso de estudio sobre abuso de ancianos y la importancia de sistemas de protección social. Pero quizás el impacto más profundo fue en las incontables mujeres mayores alrededor del mundo que escucharon su historia y encontraron en ella el eco de sus propias experiencias. Mujeres que habían pasado décadas siendo invisibles, siendo tratadas como cargas, siendo subestimadas y menospreciadas. La historia de Beatriz les dio voz, les dio permiso para exigir más, para rechazar ser tratadas como menos que humanas. Se formaron grupos de apoyo nombrados en su honor. Se establecieron leyes más fuertes contra el abuso de ancianos, inspiradas por su caso. Se crearon programas para empoderar a personas mayores, para ayudarles a mantener su independencia y dignidad. Y en conversaciones privadas, en cocinas y salas de estar alrededor del mundo, abuelas compartían su historia con sus nietas, pasando la antorcha de una generación a la siguiente. Sé como Beatriz, les decían. Nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Nunca olvides que tu vida tiene valor, sin importar cuántos años tengas. La escalera que Beatriz había cruzado aquella noche tormentosa se había caído al agua y nunca fue recuperada. Pero en cierto sentido, esa escalera se había multiplicado infinitamente, convirtiéndose en un puente metafórico que millones de personas cruzaron en sus propias vidas, moviéndose de la victimización al empoderamiento, del silencio a la voz, de la resignación a la acción. En los últimos años de su vida, Beatriz frecuentemente recibía cartas de personas de todo el mundo, contándole cómo su historia había cambiado sus vidas. Una mujer de 70 años de Japón escribió sobre cómo había dejado finalmente a su hijo abusivo y había encontrado paz viviendo sola. Un hombre de 65 de Brasil compartió cómo la historia lo había inspirado a regresar a la universidad y obtener el título que siempre había querido. Una abuela de 80 de Australia contó cómo había usado la historia para enseñarle a su familia a tratarla con más respeto. Beatriz leía cada carta cuidadosamente, respondiendo a tantas como podía. Guardaba estas cartas en una caja especial, diciendo que eran más valiosas que cualquier tesoro material que pudiera poseer. Estas son vidas cambiadas, decía. Estas son pruebas de que incluso las experiencias más terribles pueden transformarse en algo hermoso si elegimos usar ese dolor para crear cambio positivo. Cuando miro hacia atrás ahora, años después de estos eventos, con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, la historia de Beatriz González se revela como algo profundamente universal. No es solo la historia de una mujer anciana abandonada en una inundación, es la historia de todos nosotros, de cómo enfrentamos nuestras tormentas personales, de cómo encontramos fuerza en momentos de debilidad, de cómo el peor momento de nuestra vida puede convertirse en el catalizador para nuestra mayor transformación. Beatriz cruzó un abismo físico aquella noche en la tormenta, 3 metros que separaban su casa de la salvación. Pero en un sentido más profundo, cruzó el abismo mucho más vasto entre quien había sido durante 82 años y quien estaba destinada a convertirse. Y al hacerlo, construyó un puente para que todos nosotros lo cruzáramos también. Su legado nos recuerda que el coraje no siempre ruge. A veces el coraje es la voz suave al final del día que dice, lo intentaré de nuevo mañana. A veces, el coraje es una anciana de 82 años, temblando de frío y miedo, poniendo un pie tembloroso en una escalera suspendida sobre el caos, y luego otro pie, y otro, porque la alternativa es rendirse, y ella ha decidido que todavía no está lista para hacerlo. Nos recuerda que nunca somos demasiado viejos para cambiar, para crecer, para sorprendernos a nosotros mismos con lo que somos capaces de hacer, que la edad es solo un número, pero el espíritu es eterno. Y nos recuerda, sobre todo, que merecemos dignidad, respeto y amor, no por lo que podemos dar a otros o por lo que poseemos,
sino simplemente porque somos seres humanos con valor inherente que no disminuye con los años. Esa es la verdadera historia de Beatriz González. No es solo sobre sobrevivir una inundación, es sobre inundar el mundo con la luz del espíritu humano inquebrantable, una luz que continúa brillando mucho después de que las aguas han retrocedido, mucho después de que las tormentas han pasado, una luz que guía a otros a través de sus propias oscuridades hacia la orilla de su propio poder y propósito. Y esa luz nunca se apagará. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el de millones alrededor del mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que celebran el poder del espíritu humano. Dale like si crees que Beatriz es un ejemplo de verdadero coraje y mira el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde descubrirás otra historia increíble de superación que te dejará sin palabras. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para encontrar su propia fuerza. Hasta la próxima. Y recuerda, dentro de ti hay una escalera esperando a ser cruzada, un abismo esperando a ser conquistado y un héroe esperando a ser descubierto.